¿cómo estáis? Aquí estamos en otro vídeo más. Esta vez estamos en Tacao, un pueblecito perdido de la mano de Dios. Subiendo la montaña. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una actividad grupal que propusieron en mi empresa. Vamos a plantar un árbol. Y con motivo de estar 4 horas un domingo aquí plantando un árbol, pues me dan un día de vacaciones extra. Hay que verle el lado positivo a las cosas. Tenemos un viaje pagado a Linaca, tenemos unas vistas muy bonitas. Por ahí va a venir el tren y están todas las cámaras aquí puestas para hacerle 40.000 fotografías. Cámara, acompáñame. Sí. Que lo importante soy yo, no el paisaje. Y nada, eso, a ver cómo se nos da plantar el árbol. Mira, ahí viene el tren, vamos a enseñarlo porque ya que viene. Póngase aquí, señora cámara, y ahí vemos el tren llegar. Y los fotógrafos aquí como locos haciéndole fotografías al tren. Deporte nacional de Japón. Hala, vamos. Y eso, que vamos a plantar el árbol, a ver cómo queda y demás. Si puedo, pues haré vídeo del proceso. Y si no, pues haremos algo de turismo después de terminar, porque terminamos nada más que a las 2 de la tarde o así, después de comer. Bajaremos al pueblito otra vez. Sí. Y daremos un paseo por ahí, a vivir el Inaka japonés, con casas súper grandes, con campos de tierra con verduras y arroz y la madre que lo parió. Y a ver qué tal. En realidad el día está cojonudísimo. La cámara se pone loca grabando de todo menos a mí. Digo que el día está cojonudísimo porque no hay ni una nube en el cielo. O sea, sorprende porque, por ejemplo, la semana que viene tenemos pensado ir a un parque acuático y va a estar nublado. Con probabilidad de lluvia. Hay que ir al gimnasio antes de ir a la piscina. No, yo ya estoy gordo y gordo me quedaré y no tengo problema ya, no me hago dramas. Hay que aceptarse como sois. No os matéis yendo al gimnasio para nada, solo para cuidaros, no para sacar la tableta y presumir en el verano. Así que venga, vamos a continuar caminando y a ver qué más podemos ir haciendo. Vale. Bueno, pues no hemos podido grabar la plantación del árbol exactamente. Porque nos caíamos. Está en una zona un poco inclinada. Pero bueno, señala dónde está aquel arbolito, que la cámara por lo menos creo que va a poder pillar. A ver, déjamela. Voy a intentar captar yo con el super zoom del Samsung. Sí, está complicado, entre el aire y todo. Bueno, ahí sí se puede ver más o menos que pone Rubén y Emiko, eso lo escribió Caro. Ahí está. Y aquí está el otro. Guapa. Y aquí tenemos el otro. En esta zona. Que me voy para atrás. No, tranquila. Y bueno, pues ahora nos espera una caminata hacia abajo, en la que a saber lo que nos podrá pasar. Pero bueno, ha estado divertido, la verdad. Y no sé qué más nos deparará el día, pero lo siguiente va a ser bajar y probablemente me despida abajo por si acaso acabamos ahí. Lo siguiente que toca... ¡Cámara! Ay. Lo siguiente que toca será comer. No tengo ni idea de qué hora es, pero más o menos será la hora de comer. Tenemos que bajar al campamento base, donde comeremos todos. Y ahí aprovecharé, como os digo, para despedirme. Así que venga, a plantar árboles. ¡Vamos! Y bueno, hemos terminado de comer, estamos ahora ya aquí en el río. Y por aquí están todos los niños jugando. Y bueno, la zona está muy guapa, la verdad. Ha habido un incidente con un señor que se ha metido una hostia de cara contra una piedra. Y tenía todo esto sangrando y demás, pero bueno. Y nada, ahora a ver lo que hacemos y demás. Pero... ¡Señora! ¿Que me tengo que despedir? Y nada más. Hasta aquí el vídeo de hoy, con mosquitos incluidos. Joder, qué pesado. Ya sabéis, darle a like, compartir y dejar comentario, porfa, que eso ayuda. Nos vemos. Bye. Mirad.
una de las cosas típicas que te puedes encontrar en el campo, sí, estamos en el campo, son este tipo de cosas. Cestitas con bolsas, ¿vale? El gel hidroalcohólico y las verduras aquí, con cada una con su precio. ¿Dónde metes el dinero? Ahí, en la botellita. O Kaneire. Simplemente Japón es maravilloso.